El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. 10 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección. 19 Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, 31 Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Devocional cristiano, Hechos 17 El Evangelio ante el mundo. Introducción, el poder del Evangelio en toda circunstancia. Versículo clave, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17, 6b.
El capítulo 17 de Hechos nos lleva en un recorrido misionero donde Pablo, acompañado por sus compañeros, proclama el Evangelio en 3 ciudades, Tesalónica, Berea y Atenas. En cada lugar enfrentan reacciones distintas, aceptación, estudio diligente, rechazo e incluso burla. Sin embargo, en todos los casos, la palabra de Dios avanza. Este capítulo nos recuerda que el Evangelio no está limitado por la cultura, la filosofía ni la oposición. El mismo mensaje que trastornó al mundo antiguo sigue transformando corazones hoy. ¿Estamos compartiendo el Evangelio con convicción? ¿O nos dejamos intimidar por las opiniones del mundo? Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra y para proclamarla con valentía. Amén. Tesalónica, predicar con base en las Escrituras. Versículo clave, les declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Pablo no llegó con filosofías humanas ni discursos vacíos. Su mensaje estaba firmemente anclado en las Escrituras. Mostraba cómo el Antiguo Testamento señalaba a Jesús como el Mesías. La autoridad de la palabra era su arma más poderosa. Hoy, seguimos necesitando ese fundamento, la Biblia como centro de toda predicación. ¿Cómo estás fundamentando tu vida en la palabra? ¿Conoces lo suficiente como para explicarla a otros? Padre, enséñame a amar y comprender tu palabra. Que ella sea mi guía al hablar de Cristo. Amén. Página boca arriba, página 3, reacción dividida, no todos aceptarán el Evangelio. Versículo clave, algunos de ellos creyeron, pero los judíos celosos. Siempre habrá una división ante el Evangelio. Algunos creerán con gozo, otros lo rechazarán con violencia. El mensaje de Cristo confronta al orgullo, al pecado y a las falsas creencias. Por eso provoca reacciones intensas. No debemos desanimarnos por la oposición, sino alegrarnos por cada alma que responde a la verdad. Aplicación. Te desanimas cuando no eres escuchado. Recuerda que el poder está en el mensaje, no en los resultados inmediatos. Dios mío, dame paciencia ante el rechazo y gozo por cada corazón que recibe tu verdad. Amén. En medio de la persecución, Dios cuida a sus siervos. Versículo clave, estos que trastornan el mundo, han venido también acá. Los enemigos del Evangelio acusaban a los cristianos de trastornar el mundo. ¡Qué acusación tan gloriosa! Ellos temían la transformación que el Evangelio traía. A pesar de la persecución, Dios usó la situación para abrir nuevas puertas. Jasón fue valiente al acoger a los discípulos, y aunque hubo sufrimiento, la semilla quedó sembrada. ¿Tienes miedo a hablar por temor a las consecuencias? Recuerda que Dios protege a los que le sirven. Señor, dame el coraje de hablar aunque haya riesgo. Trastorna mi mundo con tu poder. Amén. Página boca arriba, página 5, Berea, la nobleza de escudriñar la palabra. Versículo clave, estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día. Los bereanos eran diferentes. No aceptaban cualquier palabra sin examinarla. Estudiaban diariamente las Escrituras para confirmar lo que escuchaban. En un mundo lleno de falsas doctrinas, necesitamos una fe fundamentada en el estudio personal. La nobleza espiritual no está en emociones, sino en la búsqueda sincera de la verdad. ¿Estás escudriñando la palabra o solo recibiendo lo que otros dicen? Dios verdadero, hazme diligente como los bereanos. Que mi fe esté anclada en tu verdad. Amén. Resistencia persistente, el enemigo no descansa. Versículo clave, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, fueron allá. El enemigo de nuestras almas no descansa. La oposición puede seguirte incluso cuando estás en un nuevo lugar o etapa. Pero Dios nunca nos abandona. Pablo fue protegido y trasladado a Atenas. Cuando el enemigo actúa, Dios ya está un paso adelante con sus planes. Aplicación. ¿Confías en que Dios tiene control incluso cuando el enemigo parece avanzar? Señor, guíame en cada batalla espiritual. Que tu propósito prevalezca sobre todo. Amén. Atenas, un corazón conmovido por la idolatría. Versículo clave, Pablo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no fue indiferente al pecado que veía. Su corazón ardía al ver una ciudad adorando falsos dioses. Hoy, nuestras ciudades están llenas de otros ídolos, placer, dinero, tecnología.
¿Sentimos esa misma pasión por los perdidos o nos hemos acostumbrado? ¿Sientes compasión y celo santo por los que están en tinieblas? Señor, enciende mi corazón como el de Pablo. No permitas que me acomode a un mundo perdido. Amén. Evangelismo contextual, conecta sin comprometer. Versículo clave, lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Pablo no condenó directamente. Encontró un punto de conexión, el altar al Dios no conocido. Desde allí construyó un puente para explicar al Dios verdadero. Esto no significa diluir el mensaje, sino presentarlo con sabiduría, respetando la cultura, sin perder la esencia. Sabes comunicar el Evangelio de forma que otros lo entiendan sin comprometer la verdad. Dios sabio, dame discernimiento para hablar con verdad y amor. Enséñame a ser puente hacia ti. Amén. Dios llama al arrepentimiento. Versículo clave, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no ignora la ignorancia, pero tampoco la excusa. El Evangelio exige arrepentimiento. Es más que conocimiento intelectual, es volverse del pecado hacia Dios. El día del juicio está establecido, y Jesús resucitado es el juez justo. El llamado es urgente. ¿Has respondido al llamado del arrepentimiento? ¿Estás viviendo en obediencia al Evangelio? Oración. Padre, examina mi corazón. Llévame al arrepentimiento verdadero y transforma mi vida. Amén. Reacciones diversas, de la burla a la fe. Versículo clave, al oír de la resurrección, unos se burlaban, pero algunos creyeron. Reflexión. Pablo predicó con fidelidad, sabiendo que no todos responderían igual. Algunos se burlaron, otros postergaron, y unos pocos creyeron. Esta es la realidad del evangelismo, no buscamos resultados, sino fidelidad. La salvación de uno solo ya vale la pena. Aplicación. ¿Estás dispuesto a predicar aunque solo uno crea? ¿O estás esperando aplausos? Oración. Señor fiel, ayúdame a ser constante en proclamar tu verdad, sin importar la respuesta. Amén. Página boca arriba, página 12, conclusión, un evangelio que transforma ciudades. Versículo clave, así Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron. Hechos 17 nos enseña que el evangelio trastorna, confronta, transforma y da vida. Desde sinagogas hasta plazas filosóficas, desde mujeres influyentes hasta buscadores sinceros, todos necesitan oír de Cristo. Este capítulo nos desafía a proclamar con valentía, vivir con integridad y amar con pasión. ¿Estás dispuesto a llevar el Evangelio a tu Tesalónica, tu Berea o tu Atenas? Oración final. Señor Jesucristo, hazme tu testigo fiel. Que donde yo vaya, tu palabra corra y sea glorificada. Amén. El fruto del discernimiento, muchos creyeron. Versículo clave, así que creyeron muchos de ellos. El estudio diligente produce fe firme. El mensaje de Cristo, confirmado por la Escritura, transformó vidas en Berea. Incluso personas de influencia social abrazaron la fe. El Evangelio no tiene barreras culturales ni sociales. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Estás dispuesto a permitir que la palabra te transforme, incluso si eso significa romper con tu pasado o estatus? Oración. Señor, gracias por tu palabra viva. Haz que dé fruto en mi vida, como en Berea. Amén.